Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la parte 2 en este caso de CMI de Tal Gente en pocos minutos. Esta nueva sección del canal que muchos me estuvieron diciendo que la de Viper fue muy básica, en este caso sí vamos a avanzar un poquito más. Toca hablar de cómo ser main Omen en pocos minutos, así que ahora sin más, comencemos. Bien, vamos a aprender en este caso cómo utilizar correctamente lo que sería la C de Omen, paso encubierto. Como ven de fondo estoy dejando un video de la aplicación de Blitz que se ve como por ejemplo en este caso Omen desde el site de A lo que hace es teletransportarse hacia una parte más adelantada del site de A para entonces agarrar de forma de encubierta digamos a los atacantes que vienen del lado enemigo. Por lo tanto si nosotros nos tepeamos desde nuestra base, que sería en ese caso el lado de A, nos podemos teletransportar atrás del muro y prever que los enemigos no sepan que nosotros estamos ahí, tepearnos sin que ellos nos vean. Otro teletransporte muy útil es el que estoy reproduciendo en pantalla en el mapa de Vint. Cuando ingresamos al site A por larga, lo que hacemos es ingresar al site, pero fakeamos portal y nos empezamos a teletransportar a lo que sería atrás del muro que está delante de Aladdin, le digo yo, o lámpara como le dicen algunos. Como ven, entramos, nos teletransportamos, empezamos a tepear y nos tiramos al portal. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lograr que los enemigos crean que realmente nos estamos por meter al site, que nos estamos por meter al portal, pero realmente nos quedamos en site. Otro teletransporte en este caso en el mapa de Vint sería este que estoy dejando en pantalla, tepearnos desde abajo del site de A y tepearnos y nos subimos arriba de lo que sería la grúa o el garage o como le quieren decir a eso, o auto, y tenemos la oportunidad de teletransportarnos varias veces en el mismo lugar. Como ven, nos podemos teletransportar a varios lugares de A y esto sirve muchísimo para tomar altura y en este caso ganar lo que sería la visión del enemigo, ya que tenemos una postura más alta que ellos. Por lo tanto nosotros tenemos que apuntar abajo, se nos hace un poquito más fácil. En cambio ellos van a tener que estar subiendo la mira y apuntando y buscándonos a nosotros, en este caso que vamos a estar en la parte superior del mapa. La verdad que esto viene bastante bien, más que nada por el hecho de ganar lo que sería la posición o la altura del mapa. Otra de las cosas que suele suceder cuando estamos en el mapa de Split y nos pasan por larga y nos rushean con todo, lo que podemos hacer siendo Omen es tepearnos rápidamente a lo que sería el apartado de corte atrás del muro y esperar a que nos rusheen. ¿Qué pasa? Que nosotros al tomar esa posición, cuando pasen, nosotros podemos llegar a agarrarlos de espalda y matarlos a todos. Lo mejor es dejar que pasen sin que nos vean y una vez que pasen todos podemos llegar a empezar a disparar y nos podemos llevar aunque sea un mínimo de 2 bajas. La verdad que viene bastante bien esta posición y se la recomiendo si no la utilizan en el mapa de Split. Continuando con los teletransportes, tenemos un teletransporte también en el mapa de Split, en este caso en la posición de mid. Como ven, nos quedamos en zona de ventana y empezamos a tepearnos sin que nos vean atrás de las cajas de medio. Esto viene bastante bien para los enemigos que vienen desde baños o ductos, como le quieran decir, o quizás desde garage de B o de TT. No nos olvidemos que también en lugares como garage, como estoy mostrando en pantalla, nos podemos teletransportar estando del lado, por ejemplo, defensor. Nos teletransportamos a la zona adelantada de garage, en este caso atrás de la pared, y nuevamente lo que hacemos es lo mismo, ganar posición. No se olviden que ganar posición en estos tipos de mapas o en estos juegos es lo que realmente cuenta para quizás llevarte una victoria. El hecho de ganar una posición y estar constantemente apuntando a un lugar, esperando que pasen los enemigos sin que te vean, te permite en sí tener una mayor ventaja y por lo tanto asegurarte que quizás te puedas llevar un par de kills. La siguiente habilidad de Omen se llama Paranoia y la podemos activar con la letra Q. Lo que va a hacer Paranoia en pocas palabras es tirar una flash o una orbe cegadora a través de las paredes. Puede atravesar muros, sí señores, puede atravesar muros y lo que va a hacer es cegar a los enemigos por un pequeño lapso de tiempo con la posibilidad de que puedas, por ejemplo, rushear o defender un site como están viendo de fondo y te va a dar la oportunidad de que en pocas palabras defender un site o ingresar a algún site cegando a los enemigos, imitando lo que vendría siendo una orbe cegadora de reina. Y ahora sí pasemos con una de las mejores habilidades de Omen, que en este caso sería su forma de smokear bastante peculiar. Con Omen podemos hacer gran cantidad de one waves y en este video te voy a enseñar un par por cada mapa. En este caso vamos a comenzar como están viendo ya en pantalla. El primer one wave lo que va a hacer va a constar irnos en el mapa de Ascent y ubicarnos en lo que sería el apartado de baranda, yo le digo baranda, no sé cómo le dicen algunos, pararnos en la esquina y tirarlo arriba de las cajas. Nos ubicamos ahí como están viendo y tiramos lo que sería la smoke. Con esto lo que vamos a tener es la posibilidad de nosotros ver, si alguien viene tenemos la posibilidad de ver y ellos no nos van a ver a nosotros porque como ven en pantalla nos está tapando el humo. Sin embargo no nos quita la posibilidad, como están viendo, que nosotros podemos ver si realmente quién pasa por abajo de ese humo
mismo brindándonos totalmente la información y la posibilidad y la ventaja de ganar esa posición. Otro de los one ways que se pueden hacer dentro del mapa de Ascent en este nuevo mapa es pararnos en el side B, en el medio side B, atrás de las cajas y tiramos lo que sería la orbe de humo, y ven cómo va a bajar y va a dejar un pequeño paso, como están viendo ahí estoy mostrando, con un pequeño lugarcito donde podemos ver quién pasa por abajo. Esto es excelente. Como ven, si nosotros nos paramos del lado de adentro tirando para medio, no se ve nada, pero ahora si nos paramos adentro del site se ve bastante bien. Como ven, voy a señalar de nuevo, pongo de nuevo el smoke, los paramos acá atrás de la caja, vamos a tirar lo que sería el smoke, y una vez que se smoke tenemos la posibilidad de ver quién está atrás. Esto le va a servir tanto como si están atacando o quizás a veces cuando están defendiendo. Si ustedes ingresaron al site y ahora están esperando el retake de los enemigos, también les puede servir para eso, así que tiene bastantes utilidades. Ustedes lo tienen en sus manos y utilicen su creatividad para activarlo cuando sea necesario. Muy bien, otro one way muy importante es el que está ubicado en este caso en el mapa de Wind en ventana. Como ven, estamos en la fase de compra, tiramos ahí donde sería el smoke y ven como que abajo a la izquierda estoy señalando donde no se ve, realmente el enemigo no nos ve a nosotros, en cambio nosotros sí lo vemos por este excelente one way. Este one way lo que nos permite es tener visión absoluta del enemigo que pase, obviamente en este caso por el corredor adelante del portal de Wind, y nosotros vamos a tener visión y el enemigo, como estoy viendo abajo, no. Así que la verdad que es para los que les gustan avanzar por ventana, tienen una gran posibilidad con este one way, así que si pueden, apréndanlo y empiecen a aplicarlo en todas sus partidas. No lo apliquen siempre, tengan cuidado con eso. A veces aplíquenlo, a veces no, porque si el enemigo tiene conciencia del juego de ustedes, va a empezar a aprender cómo juegan ustedes y van a empezar a predecir sus movimientos. Así que aplíquenlo y mucha suerte con ello. Muy bien, vamos a pasar a la definitiva en este caso de Omen y vamos a activarla. Para activarla apretamos la X como siempre para teletransportarnos con este personaje. Lo que vamos a tener que hacer es simplemente tocar con clic izquierdo un lugar del mapa para ir a donde nosotros queremos teletransportarnos. Por ejemplo, vamos a telepearnos acá abajo y vamos a darle clic. Le damos clic izquierdo y podemos, por ejemplo, cancelar la ulti en el caso de que nosotros veamos que hay algún enemigo. Esto suele pasar muchas veces cuando nos tepeamos y queremos ver si hay alguien. Esto en el caso que obviamente que haya algún enemigo y que queramos cancelar la teletransportación. Por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo. Nos tepeamos a este sector, rápido queremos entrar a algún site, en este caso estamos arriba del techo, vemos que no hay nadie, listo, nos quedamos. Ahora sí, gente, espero que hayan entendido todo. Recuerden, si tienen alguna duda, comentario y demás, me lo dejan en la descripción. Espero que les haya parecido un poquito más avanzado que el resto de videos. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Recuerden por favor meterse al link del Discord que está en la descripción. Así que nada, gente, un saludo y hasta el próximo video. Chau, chau.